Un dato, el lavado de manos es la medida sanitaria más importante en la historia de la especie humana, por el impacto que tiene sobre todo en la prevención de las enfermedades diarreicas y respiratorias. El 88% de las muertes por diarrea se deben a que las personas no tienen acceso al agua potable. Cada 20 segundos, un niño muere como resultado de falta de acceso al agua potable. Eso significa que 1,5 millones de niños mueren al año por cosas que podrían prevenirse. Pero ¿cuándo aprendimos a lavarnos las manos? Venga, les cuento una historia. A mediados del siglo XVIII, hace poco más de siglo y medio, el lavado de manos era una rareza, incluso entre los médicos. Aun cuando fueran a hacer disecciones en el anfiteatro o a recibir un bebé en la sala de partos. Los guantes quirúrgicos se desarrollaron hacia finales de ese siglo. En 1847, Ignaz Semmelweis, en sus 28, fue un asistente de la primera clínica ginecológica de Viena, que tenía 2 salas, una atendida por monjas parteras, la otra era una escuela de medicina. Las mujeres que llegaban a tener sus hijos en esta clínica, un día eran recibidas en el ala de las monjas y al día siguiente eran recibidas en el ala de la escuela de medicina. Curiosamente, los índices de mortalidad materna en el ala atendida por monjas eran mucho menores, notoriamente menores, que las mujeres parturientas que eran atendidas en la escuela de medicina. Eso llamó la atención del médico Semmelweis y se preguntó, pues, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué es lo que se está haciendo inapropiadamente en la escuela de medicina frente a lo que están haciendo las monjas? Después de observar ese fenómeno por un tiempo, Semmelweis pensó que la única diferencia era que los médicos y los estudiantes de medicina estaban en contacto con los cadáveres, manipulaban los cadáveres y luego iban a atender a las mujeres que venían a tener sus partos. Entonces les propuso a sus colegas que se lavaran las manos cuando salieran del anfiteatro antes de llegar a atender los partos. Esta medida no cayó muy bien entre los colegas, aun cuando Semmelweis les ofrecía un aguamanil, agua y alguna solución para tratar de retirar las sustancias que eventualmente podían quedar en las manos después de haber manipulado los cadáveres y que podían llegar a las mujeres que estaban teniendo sus hijos y podían infectarlas. Estas mujeres siempre, cuando enfermaban, tenían un patrón y era que empezaban a hacer fiebres que cada vez eran más intensas, de mayor intensidad, y finalmente terminaban muriendo en un estado de sepsis, de infección generalizada. A ese fenómeno se le llamó la fiebre puerperal, porque pues eran fiebres después del nacimiento de los hijos. Sus tesis no fueron aceptadas, aun cuando él empezó a demostrar que las personas que se aseaban las manos después de manipular los cadáveres empezaban a tener mejores estadísticas en cuanto a la sobrevivencia de las mujeres. Pero esto no fue aceptado por los colegas durante muchísimo tiempo. Su insistencia sobre la necesidad de retirar algo que él no sabía qué era, pero que se llevaba de los cadáveres a las mujeres en trabajo de parto, generó tanta resistencia y fue tan
mal gestionada la oferta de información y la evidencia estadística que se estaba dando, que Semmelweis terminó por fuera de la clínica de Viena. Estuvo reducido a un hospital de menor importancia en una provincia, y esto le produjo mucha depresión, mucha contrariedad. Empezó a tener un comportamiento errático, empezó a cerrarse, a no hablar con los colegas. De hecho, incluso escribió en alguna oportunidad una carta en donde llamaba a los médicos asesinos por no poner en práctica el lavado de manos. Fue hospitalizado como paciente psiquiátrico durante algún tiempo y luego de algunas semanas murió en un cuadro muy similar al cual morían las mujeres de fiebre puerperal. Al parecer, después de haber hecho una manipulación con un cadáver, tomó el bisturí y se hizo una herida en un brazo. Y días después empezó a desarrollar los mismos síntomas que desarrollaban las mujeres cuando eran atendidas en el ala médica del Hospital Ginecológico de Viena. La historia de la medicina ha venido reconociendo el valor de las tesis de Ignaz Semmelweis años después. Tal vez un siglo después se desarrollaron los guantes quirúrgicos y se vino a establecer el lavado de manos de una manera sistemática antes de hacer un procedimiento con un paciente. Recuerden que para lograr un lavado de manos efectivo, el lavado de manos debe durar al menos 20 segundos. Debemos tener una hidratación de las manos completa y el uso de un jabón adecuado durante al menos esos 20 segundos, teniendo en cuenta de hacer presión sobre las uñas, sobre cada dedo, entre los dedos, por las palmas y por la parte externa de las manos, y luego enjuagar con abundante agua.